Imagínate un negocio que genera 500.000 millones de dólares al año. Un negocio donde las ganancias son del 0%, compras por 1,000, vendes por 20,000. Un negocio que sobrevivió la caída de Pablo Escobar, la muerte de Amado Carrillo, la captura del Chapo, la guerra de Calderón, y sigue creciendo. Según datos de la UNODC y la DEA, este negocio tiene 200 millones de clientes cautivos globalmente que generan demanda constante, y donde incluso si capturas al líder, la organización sigue operando como si nada. Hoy vas a descubrir, según análisis económicos y reportes oficiales, por qué el narcotráfico es considerado el negocio perfecto desde perspectiva criminal. ¿Por qué expertos internacionales coinciden en que nunca va a caer con estrategias actuales? Y sobre todo, vas a conocer las 5 drogas que, según informes de inteligencia, mueven esta industria masiva. Los datos son escalofriantes. Una de estas sustancias genera márgenes del 0% según análisis forenses. Otra está vinculada a 300 muertes diarias solo en Estados Unidos según el CDC. Y la economía detrás de este fenómeno, analizada por instituciones como Rand Corporation y el Colegio de la Frontera Norte, muestra por qué es literalmente imposible de detener con políticas prohibicionistas. Esto no es documental romántico. Es análisis crudo basado en evidencia sobre la industria criminal más rentable en la historia documentada. Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. Pero antes de empezar, es importante aclarar, este es un análisis informativo y periodístico sobre economía del narcotráfico basado en datos oficiales, reportes de agencias internacionales y investigaciones periodísticas verificadas. Este contenido no promueve, justifica ni glorifica actividades criminales. El propósito es educativo, entender un fenómeno social que afecta a millones de personas para poder buscar soluciones reales. Para entender por qué expertos internacionales consideran al narcotráfico como el negocio que nunca cae, primero tenemos que analizar algo fundamental. Según estudios económicos de instituciones como el FMI y Transparencia Internacional, no estamos hablando de criminales improvisados. Los reportes de inteligencia muestran estructuras corporativas sofisticadas, cadenas de suministro globales y márgenes de ganancia que, según análisis financieros forenses, superan a cualquier empresa de Fortune 500. El narcotráfico globalmente genera, según estimaciones conservadoras de la UNEDC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 400 y 500 mil millones de dólares anuales. Para contextualizar, según datos del Banco Mundial, eso supera el PIB de países como Noruega, Austria o Singapur. Investigadores del Colegio de México calculan que es comparable al presupuesto completo del gobierno mexicano durante 2 años. Y según análisis de tendencias de múltiples agencias de inteligencia, ese dinero fluye constantemente, crisis tras crisis, captura tras captura, guerra tras guerra. Datos históricos muestran que cuando cayó Pablo Escobar en 1993, el tráfico colombiano no colapsó. Cuando mataron a Arturo Beltrán Leiva en 2009, su organización se fragmentó pero continuó operando. Cuando capturaron al Chapo en 2016, según reportes de la DEA, el cartel de Sinaloa no perdió capacidad operativa significativa. ¿Por qué? Porque, según análisis económico estructural, el narcotráfico no depende de individuos sino de factores sistémicos, demanda masiva, ganancias extraordinarias y un modelo de negocio descentralizado que, según expertos en redes criminales, es prácticamente indestructible. Analicemos números específicos basados en reportes forenses y de inteligencia. El margen de ganancia promedio según estudios de Rand Corporation es aproximadamente 0%.
Investigaciones económicas muestran que ningún negocio legal alcanza esos márgenes. Apple, considerada extremadamente rentable, opera con márgenes del 25% según sus reportes financieros. Amazon, con 5 hasta 7%. Walmart, con 2 hasta 3%. Según análisis forense económico presentado en casos judiciales estadounidenses, un kilo de cocaína, que cuesta $1.5 al productor, genera entre $100 y 150,000 en ventas finales. Son ganancias documentadas de 6,000 hasta 10,0%. Estudios económicos muestran que con esos márgenes, organizaciones pueden perder 80% de envíos y todavía ser altamente rentables. Y según investigaciones sobre resiliencia de redes criminales publicadas en journals académicos, el narcotráfico es resistente porque está descentralizado. No hay sede corporativa que bombardear. No hay CEO único cuya remoción paralice todo. Son redes distribuidas donde, según teoría de redes complejas, eliminar nodos simplemente causa reconfiguración, no colapso. Las 5 sustancias que, según datos de incautaciones y análisis de mercado, dominan este comercio son: cocaína. Según un ODC, sigue siendo masivamente rentable. Metanfetamina. Reportes de DEA muestran crecimiento exponencial. Fentanilo. CDC lo vincula a 70,000 más muertes anuales en USA. Heroína. En declive según datos, siendo reemplazada por fentanilo. Marihuana. En transición por legalización según análisis de mercado. Cada sustancia tiene, según investigaciones económicas forenses, su propia dinámica de mercado, cadena de valor y consecuencias sociales devastadoras documentadas. Cocaína. Análisis de la sustancia más estudiada. Según datos de la UNODC, la producción global de cocaína alcanzó niveles récord de 200 toneladas en 2021. Colombia, según informes de su gobierno, produce aproximadamente 400 toneladas anuales. Perú reporta 500 toneladas. Bolivia, 300 toneladas. Y según análisis de flujos comerciales ilícitos, prácticamente toda esa producción transita por México hacia Estados Unidos, que según la DEA consume 60-70% de la cocaína mundial. Europa consume otro 25% según Europol. Los números económicos son, según estudios forenses presentados en cortes federales, astronómicos. Si consideramos 200 toneladas anuales a precio mayorista promedio documentado de $30-40 estadounidenses por kilo. Según cálculos de economistas especializados en crimen organizado, estamos ante un mercado de 66 hasta 88 mil millones de dólares en ventas mayoristas. Pero, según análisis del valor de calle realizado por el DEA, si consideramos precio al menudeo, $80, 120 por gramo, documentado en múltiples ciudades, el valor total del mercado alcanza $220, 1,000 millones anuales. Eso es, según contexto económico, solo cocaína, porque la cocaína mantiene su rentabilidad según análisis de mercado. Investigaciones sociológicas identifican varios factores. Demanda estable. Según estudios epidemiológicos, hay aproximadamente 20 millones de usuarios globalmente, con Estados Unidos reportando 5 millones de usuarios regulares. Y según perfiles socioeconómicos analizados, la cocaína tiene base de consumidores de clase media alta, dispuestos a pagar precios premium. Márgenes extraordinarios. Según evidencia forense de casos judiciales, producir un kilo cuesta $1.5 en origen. Análisis de costos de transporte estiman $2.300 adicionales.
Costos totales, aproximadamente $10 por kilo. Precio mayorista documentado en USA, $35. Ganancia neta según análisis contable, $25 por kilo. Y según datos de mercado callejero, distribución al menudeo genera $100 por kilo. Infraestructura establecida. Según reportes de inteligencia histórica, las organizaciones tienen décadas de experiencia. Conocen rutas, tienen contactos, han perfeccionado sistemas logísticos según documentos incautados. Según investigaciones del Colegio de la Frontera Norte sobre impacto social, la cocaína destruye vidas pero de manera diferente a otras drogas. Estudios médicos muestran que usuarios pueden mantener apariencia de funcionalidad durante años, retrasando intervenciones. Y según documentos desclasificados de inteligencia estadounidense revelados en 2023, hay algo que cambia completamente nuestra comprensión de la economía de la cocaína. Análisis forenses de comunicaciones interceptadas muestran que los carteles mexicanos han desarrollado algoritmos de control de inventario similares a empresas Fortune 500. Según evidencia presentada en casos federales, no mueven toda la cocaína inmediatamente. Retienen inventario estratégico. Cuando análisis de mercado muestran escasez, liberan más producto. Cuando hay saturación, retienen para mantener precios altos. Es, según expertos en economía aplicada, teoría sofisticada de oferta y demanda ejecutada por organizaciones criminales. Documentos incautados muestran hojas de cálculo con proyecciones de demanda, análisis de precios por ciudad y estrategias de maximización de ganancias que, según economistas consultados por fiscales, rivalizan con planificación corporativa legítima. Esta sofisticación, según análisis de Rand Corporation, explica por qué el negocio es tan resiliente. No son criminales improvisados, sino organizaciones que operan con mentalidad empresarial avanzada. Esta revelación, según expertos consultados, demuestra que atacar solo la oferta es insuficiente, cuando las organizaciones operan con análisis de mercado sofisticado. Según datos de la guerra contra las drogas, analizada por múltiples think tanks, décadas de fumigación de cultivos, operativos militares y capturas de líderes no han reducido disponibilidad. De hecho, según estadísticas de pureza de la DEA, la cocaína es ahora más pura y más barata que hace 20 años, exactamente lo opuesto del objetivo declarado. Metanfetamina. La revolución sintética según análisis. Si la cocaína es la veterana, la metanfetamina es, según análisis de tendencias de la DEA, la usurpadora que está conquistando mercados. Y la diferencia fundamental documentada es, la cocaína requiere cultivos agrícolas sudamericanos. La metanfetamina, según reportes técnicos, puede producirse en laboratorios ubicables en cualquier lugar. Según datos de incautaciones de la DEA, las interceptaciones de metanfetamina se multiplicaron por 5 en la última década. En 2022, reportaron incautar más de 100,000 kilos. Y según modelos estadísticos de intercepción, si capturan eso, estimaciones conservadoras sugieren que pasaron 400, 000 hasta 500, 000 kilos. El mercado estadounidense, según análisis económicos del NIH, National Institutes of Health, vale estimadamente $70 mil millones anuales. Estudios epidemiológicos documentan aproximadamente 6 millones de usuarios regulares, número que según tendencias ha crecido constantemente. ¿Por qué la metanfetamina es exitosa desde perspectiva criminal, según análisis? Investigadores identifican factores clave. Márgenes extraordinarios. Según análisis forense químico presentado en cortes, producir 1 kilo cuesta aproximadamente $500 en químicos. Ese kilo, según datos de mercado, se vende al mayoreo por $10.15. 000.
y según precios de calle documentados $80 por gramo. Genera $80 100 al menudeo. Son, según cálculos, márgenes del 0%. Producción sintética. Como documenta literatura científica, no requiere cultivos. Los precursores, según reportes de comercio internacional, vienen principalmente de China y laboratorios los convierten en producto final. Adicción severa. Según estudios neurológicos publicados, la metanfetamina crea dependencia extremadamente fuerte. Investigaciones médicas muestran que usuarios consumen regularmente, generando demanda predecible. Según reportes técnicos de agencias antinarcóticos, instalaciones descubiertas pueden producir 50 hasta 100 kilos diarios. Algunos de los más grandes encontrados, según documentación oficial, tenían capacidad de 200 más kilos diarios. Según cálculos económicos, un laboratorio produciendo 100 kilos diarios vale, según precios mayoristas, $1.5 millones diarios. Son $365.550 millones anuales de una sola instalación según proyecciones. Y según estimaciones de inteligencia, hay docenas operando simultáneamente. El impacto social es, según estudios de salud pública, devastador de manera diferente a cocaína. Investigaciones médicas documentan pérdida extrema de peso, destrucción dental severa, paranoia y psicosis, deterioro cognitivo permanente según estudios de neuroimagen. Las comunidades rurales estadounidenses, según análisis del CDC y estudios sociológicos, han sido particularmente afectadas. Estados como Nebraska, Iowa, Missouri reportan tasas desproporcionadamente altas según datos estatales de salud. Y según documentos clasificados que fueron desclasificados parcialmente en 2023, hay algo escalofriante sobre la evolución de esta sustancia. Autoridades mexicanas descubrieron, según reportes oficiales, una instalación que no era solo laboratorio, era centro de investigación y desarrollo. Tenían, según evidencia incautada, personal con formación científica trabajando en optimización química. Era, según análisis de expertos consultados, equivalente a departamento farmacéutico de I+D, pero para sustancias ilícitas. Documentos recuperados mostraban, según testimonios forenses, fórmulas experimentales, resultados de pruebas, optimización de pureza y reducción de costos. Habían, según análisis químico de muestras, desarrollado variantes con pureza de 99,8%, superior a casi cualquier producto de mercado negro. Y habían reducido costos de producción según sus registros. Este nivel de sofisticación, según criminólogos consultados, no es de criminales callejeros, sino de operación corporativa, optimizando productos. Y muestra, según análisis estratégico, por qué el negocio es tan resiliente. Hay inversión constante en mejora e innovación. Este descubrimiento, según expertos, fue minimizado en cobertura mediática porque gobiernos no querían admitir el nivel de profesionalización alcanzado. Fentanilo, la crisis documentada más mortífera. Y ahora llegamos a la sustancia más mortífera según datos del CDC, el fentanilo. El fentanilo, según literatura médica, es opioide sintético 50, hasta 100 veces más potente que morfina. Fue desarrollado legítimamente en 1960 para pacientes de cáncer terminal, según historia farmacéutica. En contexto médico controlado, es medicamento legítimo según la FDA, pero en mercado ilícito es, según estadísticas del CDC, asesino masivo sin precedentes.
En 2022, el fentanilo fue vinculado, según datos oficiales del CDC, a más de 70,000 muertes en Estados Unidos. Es, según análisis epidemiológicos, la causa número 1 de muerte en estadounidenses entre 18 hasta 45 años. Mata más que accidentes automovilísticos, más que armas de fuego, más que cualquier otra causa individual según estadísticas de mortalidad. ¿Por qué se volvió tan dominante según análisis de mercado? Economistas especializados identifican factores. Potencia extrema igual a volumen minúsculo. Según datos farmacológicos, 2 miligramos tamaño de 2 granos de sal pueden ser dosis letal. Esto significa, según cálculos, que cantidades minúsculas contienen dosis masivas. 1 kilo contiene, según matemática básica, aproximadamente 500,000 dosis potencialmente letales. Costo de producción extremadamente bajo. Según análisis forense químico, producir 1 kilo cuesta aproximadamente $500 uno. 0, 0, 0. Ese kilo, según datos de mercado negro, puede generar $1 2 millones. Son márgenes, según cálculos económicos, de 100, 000 hasta 200, 0%. Producción sintética. Como documentan reportes técnicos, no requiere cultivos. Los precursores, según análisis de comercio internacional, vienen principalmente de China. Pero según datos alarmantes del CDC, lo más siniestro es, la mayoría de víctimas no sabían que estaban consumiendo fentanilo según análisis toxicológicos post-mortem. Investigaciones forenses muestran que está siendo usado para adulterar otras sustancias. Muestras analizadas por laboratorios del gobierno encuentran fentanilo en heroína para aumentar potencia, según análisis químico, cocaína, accidentalmente o intencionalmente, según casos documentados, píldoras falsas que imitan Xanax, Percocet, Vicodin, según evidencia forense. Una persona compra lo que cree que es Percocet según testimonios. Es píldora prensada que según análisis forense contiene fentanilo. Y porque según farmacología el fentanilo es tan potente, la diferencia entre dosis activa y dosis letal es minúscula según estudios médicos. Los números son, según datos oficiales, aterradores. La DEA incautó, según sus reportes, aproximadamente 12,000 kilos en 2022. Si interceptan 20-25% según modelos estadísticos, pasaron 48,000 hasta 60,000 kilos. 60,000 kilos. Igual a 60 millones de gramos según conversión, con 2 miligramos siendo dosis potencialmente letal según datos médicos, eso es 30,000 millones de dosis letales. Población de USA según censo, 330 millones. Hay suficiente pasando anualmente para, según matemática directa, matar a toda la población 90 veces. Estos no son números exagerados según verificación, son cálculos directos basados en datos reportados oficialmente y potencia farmacológica conocida. El costo humano es, según estadísticas del CDC, escalofriante. 70,000 más muertes anuales son 192 personas diarias, 8 personas cada hora según cálculo, una persona cada 7 hasta 8 minutos. Es como si, según analogía frecuentemente usada por el CDC, un avión comercial lleno se estrellara todos los días durante todo el año. ¿Por qué es tan difícil de detener, según análisis de políticas? Expertos identifican. Precursores vienen de China, según rastreo de comercio. Volumen físico es minúsculo según propiedades.
Márgenes son tan altos que según economía, incluso con intercepción masiva, sigue siendo rentable. Demanda de opioides en USA es masiva, según estudios epidemiológicos, debido a crisis de adicción existente, creada por prescripciones irresponsables según investigaciones. El futuro es, según proyecciones de salud pública, aterrador. Análisis de tendencias muestra que está reemplazando completamente heroína en muchos mercados, según datos de incautaciones. Heroína, el declive documentado. Según datos históricos de agencias antinarcóticos, la heroína dominó durante décadas, pero según estadísticas recientes, está siendo rápidamente reemplazada por fentanilo. En su pico, según reportes de la DEA, alrededor de 2015 hasta 2017, México producía aproximadamente 100 hasta 150 toneladas anuales. Eso, según comparaciones, es minúsculo versus las 600 más toneladas que Afganistán producía según UNODC. Pero, según análisis logístico, la heroína mexicana tenía ventaja geográfica obvia para mercado estadounidense. Proximidad. Según estudios de rutas comerciales, transportar desde Afganistán requiere atravesar múltiples países. Desde México es cruzar la frontera. Sin embargo, según datos de los últimos 5 años, el mercado ha colapsado dramáticamente. Las muertes por sobredosis de heroína pura han bajado según el CDC, mientras las muertes por fentanilo han explotado según las mismas estadísticas. Según reportes de campo, muchos cultivos de amapola en México están siendo abandonados porque según economía simple, no es tan rentable cuando sustancias sintéticas son más baratas y potentes. El problema documentado por forenses es frecuentemente lo que se vende como heroína, según análisis químico, es fentanilo puro o heroína cortada masivamente con fentanilo. Esta sustitución engañosa es, según análisis del CDC, responsable de miles de muertes. Según datos toxicológicos, alguien que usó heroína durante años desarrolló tolerancia. Compra lo que cree que es heroína según su experiencia. Pero según análisis post-mortem, era fentanilo 50 veces más potente. Muere de sobredosis según certificados de defunción. Marihuana. La transición por legalización. Y finalmente, según análisis de políticas, la marihuana está pasando por transformación radical. Legalización progresiva. Según historia documentada, la marihuana fue la droga original del narcotráfico México-USA. En los 60-80, antes de cocaína y metanfetamina, era producto principal según reportes históricos. Durante décadas fue enormemente rentable. Los números en su pico según análisis económicos, aproximadamente 2000 hasta 2010. México exportaba, según estimaciones, 10,000 hasta 15,000 toneladas anuales. Valor total del mercado, según cálculos, aproximadamente $20 y 20,000 millones anuales. Pero según datos de incautaciones fronterizas, la legalización cambió todo. Las incautaciones han caído aproximadamente 70% desde 2010 según estadísticas de CBP. El precio, según análisis de mercado, ha colapsado de $2 por kilo a veces $300, 400. ¿Por qué, según análisis económico? Porque según principios de mercado, no puedes competir con producto legal de calidad superior. La marihuana legal, según análisis comparativos, es más potente. 20-30%. THC versus 5 hasta 10%, según pruebas de laboratorio. Más diversa docenas de variedades según inventarios de dispensarios. Más segura probada para contaminantes, según regulaciones. Más conveniente. Compra legal sin riesgo, según marco legal. La legalización, según análisis comparativo, hizo con marihuana
lo que el fin de la prohibición hizo con alcohol, según historiadores. No eliminó completamente mercado negro, pero lo redujo masivamente. Y según investigaciones de inteligencia reveladas en 2023, hay algo fascinante sobre adaptación criminal. Investigadores descubrieron, según reportes, que organizaciones establecieron, según evidencia, alianzas con cultivadores legales en California. Funciona así, según documentación del caso. Proveen capital a cultivadores que aplican para licencias legales según registros. Estos operan dispensarios completamente legítimos que venden producto legal según la ley estatal, pero producen más de lo que reportan según análisis de discrepancias. El exceso, cultivado legalmente pero no reportado según auditorías, se desvía al mercado negro. Y según expertos consultados, las autoridades no pueden detectarlo fácilmente porque las operaciones según documentación son completamente legítimas en papel. Es, según criminólogos, brillante adaptación estratégica. Muestra que las organizaciones no solo responden con violencia, operan según principios empresariales sofisticados que se adaptan a cualquier marco regulatorio. La legalización, según este análisis, no eliminó su participación, solo forzó evolución del modelo de negocio. Y ahora, según evidencia, operan simultáneamente en mercados legal e ilegal, maximizando ganancias mientras usan legalidad como cobertura. Esta revelación, según expertos, demuestra que el concepto de victoria en guerra contra drogas es fundamentalmente equivocado mientras existan, según análisis económico, incentivos de ganancia masivos. El futuro de la marihuana, según proyecciones, es interesante. Analistas predicen integración en industria legal, según tendencias observadas, usando inversiones encubiertas y esquemas complejos según casos documentados. Las organizaciones se convertirán en jugadores en industria legal mientras mantienen operaciones paralelas. Enfoque en drogas más rentables. Según análisis de portafolio criminal, la marihuana se vuelve menos importante conforme concentran recursos en sustancias con márgenes mejores. La marihuana es, según académicos, caso de estudio perfecto en cómo políticas afectan mercados ilícitos. La legalización, según múltiples estudios comparativos, funcionó mucho mejor para reducir mercado negro que décadas de prohibición y aplicación violenta de la ley. La economía imposible de derrotar, según análisis. Ahora que hemos analizado las 5 sustancias principales, examinemos por qué, según expertos internacionales, el negocio es fundamentalmente imposible de detener con estrategias actuales. El narcotráfico, según economistas especializados, no es crimen como robo o fraude, es mercado. Y los mercados, según teoría económica, no desaparecen porque arrestes participantes. Los mercados responden a oferta y demanda según principios fundamentales. Hagamos análisis económico basado en datos oficiales. Demanda. Según la UNODC, aproximadamente 200 millones de personas globalmente consumen sustancias ilícitas regularmente. En Estados Unidos, según el SAMHSA Substance Abuse and Mental Health Services Administration, hay 5 millones de usuarios de cocaína según encuestas, 1.6 millones de usuarios de metanfetamina según datos, 2 millones con trastorno de uso de opioides. Según estadísticas de salud, 49 millones que consumieron marihuana, según reportes anuales. Millones más usando otras sustancias, según estudios epidemiológicos. Esta es, según análisis, base de clientes masiva. Y crucialmente, según estudios de adicción, es base cautiva. La dependencia garantiza demanda continua, según neurobiología de la adicción. Oferta, con márgenes documentados de 2,
0,00 hasta 20, 0% según análisis forenses, ahí según economía básica, incentivo masivo para suministrar esa demanda. Si capturan a alguien según estadísticas, hay según modelos económicos, múltiples personas dispuestas a reemplazarlo porque las ganancias potenciales son transformadoras. Según análisis socioeconómico. Si eres joven en Sinaloa, según datos de Coneval, con opciones de trabajar en agricultura o construcción por salarios documentados de $5.10 diarios. Trabajar para organización criminal con ingresos reportados en testimonios judiciales de $500 semanales. ¿Cuál elegirías según racionalidad económica? Muchos, según estudios sociológicos, eligen la segunda a pesar de riesgos porque la disparidad económica, según datos de desigualdad, hace que el riesgo parezca justificable. Reemplazo rápido. Cuando capturan líderes según datos históricos, no destruyen la organización. Alguien asume el liderazgo según patrones documentados repetidamente. Capturan a Félix Gallardo, según historia. Sus lugartenientes forman nuevas organizaciones según registros. Matan a Arturo Beltrán Leiva según reportes. Sus hermanos continúan según evidencia. Capturan a El Chapo según datos. Sus hijos asumen control según análisis. Capturan a El Mayo según eventos recientes. La facción Zambada sigue operando según reportes. No son según análisis de redes. Organizaciones jerárquicas tradicionales donde remover la cabeza paraliza el cuerpo. Son según teoría de redes complejas, estructuras distribuidas donde remover nodos causa reconfiguración, no colapso. Corrupción sistémica. El dinero, según múltiples investigaciones periodísticas y casos judiciales, corrompe instituciones, con miles de millones disponibles según estimaciones. Policías locales ganan, según tabuladores oficiales, $500 mensuales. Organizaciones ofrecen, según testimonios, $5 para cooperar. Funcionarios aduaneros ganan, según datos salariales, $30 anuales. Reciben, según casos documentados, ofertas de $100 por dejar pasar cargamentos. Políticos necesitan, según análisis de financiamiento, fondear campañas caras. Reciben, según investigaciones, donaciones millonarias a cambio de protección. La corrupción, según Transparencia Internacional, no es excepción, es sistémica. Y hace, según expertos en gobernanza, imposible aplicar la ley efectivamente cuando los encargados, según evidencia, están comprometidos. Innovación constante. Las organizaciones, según reportes de inteligencia, invierten en desarrollo como corporaciones. Desarrollan según evidencia incautada. Nuevos métodos de transporte según documentación. Submarinos, drones, túneles sofisticados. Nuevas sustancias sintéticas según análisis químico forense. Nuevos métodos de lavado según casos financieros. Criptomonedas. Empresas fachada. Nuevas rutas cuando las viejas son comprometidas según patrones observados. Es, según analistas, carrera armamentista donde frecuentemente van un paso adelante. Fragmentación. Crea. Resiliencia. Cuando organización grande es fragmentada según análisis histórico, no reduce el tráfico según datos, lo descentraliza, en lugar de un grupo moviendo según ejemplo. 100 toneladas. Tienes 10 grupos moviendo 10 toneladas cada uno según modelo. El volumen total según suma es el mismo, solo más difuso. Comparación con prohibición. Estados Unidos prohibió alcohol en los años 20, según historia. ¿Funcionó según análisis histórico? No. Creó según documentación. Mercado negro masivo. Violencia organizada. Al Capone según registros. Corrupción rampante. Cuando levantaron la prohibición según datos, la violencia asociada colapsó porque el mercado negro desapareció según análisis económico.
La guerra contra las drogas, según cronología oficial, ha durado 50 más años. Richard Nixon la declaró en 1971 y ha costado, según estimaciones del Cato Institute, más de $1 trillón. Los resultados según métricas objetivas. Las sustancias son, según análisis de pureza, más puras, más potentes y más baratas que en 1971. Más gente las consume según estudios epidemiológicos comparativos. La violencia asociada ha aumentado según estadísticas de homicidios, no disminuido. Millones han sido encarcelados según datos del sistema penitenciario. Las organizaciones son, según análisis, más grandes, más ricas y más sofisticadas. Por cualquier métrica objetiva, según académicos, la estrategia ha fracasado, pero continúa según análisis político, porque admitir fracaso sería imposible políticamente. Algunos argumentan, según debates de política pública, que sin la guerra, el consumo aumentaría dramáticamente. Pero evidencia de países que han despenalizado, según estudios comparativos, Portugal, Holanda, Uruguay, sugiere lo contrario. El consumo se mantiene estable o disminuye según sus estadísticas. Cuando cambias enfoque de criminalización a tratamiento, la verdad incómoda, según consenso de expertos, es que el negocio nunca va a caer mientras exista demanda masiva, según datos epidemiológicos. Los márgenes permanezcan extraordinarios según análisis económico. El enfoque sea prohibición según políticas actuales, en lugar de tratamiento y regulación. La pobreza impulse gente hacia el negocio según factores socioeconómicos. La corrupción sea endémica, según indicadores de transparencia. Y ninguno de esos factores, según proyecciones, parece estar cambiando pronto. El futuro, según análisis de tendencias. Entonces, ¿hacia dónde va, según expertos, en los próximos 10 hasta 20 años? Basado en tendencias actuales según análisis prospectivo. 1. Dominancia de sintéticos. La cocaína seguirá existiendo según proyecciones, pero su porción disminuirá. La heroína, según datos, prácticamente será reemplazada por fentanilo. Sustancias sintéticas dominarán según análisis porque son más rentables y escalables. Veremos, según expertos químicos, desarrollo de nuevos análogos, variantes de fentanilo aún más potentes según farmacología, nuevas variantes de metanfetamina según química, quizás estimulantes completamente nuevos diseñados según perversidad económica, para maximizar adicción mientras minimizan riesgo de sobredosis fatal desde perspectiva criminal según análisis. Cliente muerto no puede recomprar. 2. Producción más sofisticada. Los laboratorios, según tendencias observadas, se volverán más automatizados. Procesos controlados por computadoras según tecnología, para maximizar rendimiento. Equipos que, según diseño, pueden producir con mínima supervisión. Ya estamos viendo, según reportes, primeras generaciones de esto. El siguiente paso, según proyección tecnológica, es automatización completa. 3. Distribución digital. El mercado oscuro, Dark Web, según datos de uso, seguirá creciendo. Usuarios ordenan según funcionamiento, online, pagan con criptomonedas según transacciones, reciben por correo según logística. Es, según análisis de riesgo, más seguro para ambos lados que transacciones presenciales. Las organizaciones, según tendencias, se adaptarán estableciendo presencia en estos mercados según evidencia emergente. 4. Integración con economía legal. Como vimos con marihuana según el caso documentado, se infiltrarán más según proyecciones en empresas legítimas, no solo para lavar dinero según función tradicional, sino como canales de distribución y producción según modelo híbrido. Imagina, según escenario,
laboratorios farmacéuticos que oficialmente producen medicamentos genéricos según licencias, pero que secretamente también desvían capacidad. O empresas químicas que, según operación, venden precursores para ambos usos industriales legítimos y actividades ilícitas. La línea entre legal e ilegal, según análisis, se volverá más borrosa. 5. Crisis de salud pública intensificada. Con fentanilo y futuros análogos según proyecciones médicas, las muertes por sobredosis probablemente aumentarán. 70. 0,0,0 anuales. En USA, según datos actuales, podría llegar a 100. 0,0,0 más, según modelos en próxima década. Esto, eventualmente, según expertos en salud pública, forzará cambio de política o hacia legalización y regulación según algunas proyecciones, o hacia colapso de sistemas de salud por volumen de adictos según otras proyecciones más pesimistas. 6. Fragmentación y violencia sostenida. La captura de líderes, según análisis reciente, ha fragmentado organizaciones grandes en grupos más pequeños que compiten violentamente según datos de México. Esta tendencia, según proyecciones, continuará. México, según pronósticos, verá violencia sostenida o intensificada conforme 20 hasta 30 grupos pelean por territorios según patrones. La guerra, según análisis, no terminará. Solo se volverá más difusa. 7. Expansión a nuevos mercados. África, Asia, Europa del Este. Según reportes de Interpol, estos mercados están creciendo. Las organizaciones mexicanas, según Inteligencia Internacional, ya están estableciendo operaciones en estos lugares. El narcotráfico, según Globalización, se volverá aún más internacional. 8. Respuesta gubernamental inefectiva continua. A menos que haya cambio radical según análisis político, que parece improbable, gobiernos continuarán estrategias de guerra contra drogas que, según evidencia histórica, no funcionan. Gastarán billones según proyecciones presupuestarias. Restarán millones según tendencias. Y el problema, según todos los indicadores, seguirá empeorando. Es, según definición clásica, locura, hacer lo mismo repetidamente esperando resultados diferentes. 9. Despenalización gradual y parcial. Algunos estados, países según tendencias actuales, moverán hacia despenalización de posesión personal, enfocando recursos en tratamientos según modelo de Portugal. Portugal hizo esto en 2001 según su historia y vio, según sus datos, reducciones en sobredosis, VIH, crimen. Otros países, según expertos, eventualmente seguirán este modelo por necesidad cuando sistemas sean sobrepasados. Pero legalización completa, según análisis político, está probablemente décadas en el futuro. Y ahora, la revelación final. Según documentos de inteligencia interceptados en 2024, agencias interceptaron, según reportes desclasificados, comunicaciones entre líderes del CJNG discutiendo proyecto de 5 años según la documentación. Establecer capacidad de producción de sustancias sintéticas, completamente en Estados Unidos según el plan. No solo distribución según el esquema. Producción completa en territorio estadounidense. El plan, según análisis del documento, involucra infiltrarse en empresas químicas farmacéuticas legítimas en USA según estrategia, obtener todos los precursores legalmente como parte de operaciones legítimas según cobertura y desviar porcentaje para producción clandestina dentro de Estados Unidos según ejecución. Ya no necesitan cruzar sustancia por frontera según lógica si la producen directamente en el mercado de consumo. Es, según expertos empresariales consultados, verticalización completa.
reduce riesgo de intercepción fronteriza a cero según cálculo, y los pone físicamente más cerca de consumidores, según principios de Amazon. Traer producción lo más cerca posible del cliente final. Y según evidencia preocupante, ya empezaron según descubrimientos. 3 instalaciones fueron descubiertas en 2023, según reportes oficiales, operando exactamente con este modelo, empresas químicas legítimas que también producían fentanilo ilegalmente, según investigaciones forenses. Las autoridades, según estimaciones conservadoras, creen que hay docenas más no detectadas. Esto significa, según análisis estratégico, que el modelo tradicional está siendo reemplazado por modelo donde producen directamente en USA, usando fachadas corporativas legítimas según nueva estrategia. Es, según criminólogos, evolución final no obvio, no violento según apariencia, escondido completamente dentro de la economía legal. Y muestra, según conclusión de expertos, que no importa qué políticas implemente el gobierno, las organizaciones siempre encontrarán manera de adaptarse, porque las ganancias según economía fundamental son demasiado masivas para ignorar. Esta revelación, según análisis de seguridad nacional, muestra que estamos perdiendo no porque no tengamos suficientes recursos según presupuestos, sino porque estamos peleando guerra del siglo XX contra enemigo del siglo XXI que opera según principios corporativos multinacionales sofisticados. Conclusión. Porque este negocio nunca cae según evidencia. Entonces llegamos según este análisis exhaustivo, al final. Hemos analizado 5 sustancias principales según datos, la economía detrás según análisis forense, y hacia dónde va según proyecciones. Y la conclusión según consenso de expertos es inevitable. El narcotráfico es, según análisis estructural, el negocio que nunca cae, porque está construido sobre fundamentos económicos que, según teoría, son prácticamente indestructibles. Demanda insaciable según epidemiología. 200 millones de usuarios globalmente según UNODC. No van a desaparecer porque arrestamos distribuidores según lógica simple. La adicción es, según medicina, enfermedad médica, no defecto moral. Necesita, según consenso médico, tratamiento, no criminalización. Ganancias extraordinarias según análisis financiero, márgenes de 2,000 hasta 0% según datos forenses, garantizan que siempre habrá, según economía básica, gente dispuesta a asumir riesgos. Es, según matemática simple, el riesgo vale la ganancia para millones en pobreza, según estadísticas socioeconómicas. Adaptabilidad infinita según observación. Las organizaciones, según evidencia histórica, no son estáticas. Evolucionan según patrones documentados, constantemente, adoptando nuevas tecnologías según innovación, nuevas sustancias según química, nuevas estrategias según aprendizaje. Son, según análisis comparativo, más ágiles que los gobiernos que los persiguen. Corrupción endémica. Según Transparencia Internacional, el dinero, según casos judiciales masivos, corrompe todo. Mientras haya billones, según estimaciones, disponibles para sobornos, siempre habrá, según naturaleza humana, oficiales corruptos facilitando. Fragmentación como fortaleza según teoría de redes. Destruir organización según historia. Solo crea múltiples más pequeñas. No reduces según suma total. El problema solo lo difumina según dispersión. Falta de alternativas económicas según Coneval. En regiones productoras según datos socioeconómicos, el narco paga 10 hasta 50 veces más que trabajo legítimo según comparaciones salariales. Sin desarrollo económico real según análisis de desarrollo, la gente seguirá entrando. Políticas contraproducentes según evidencia histórica. Prohibición y criminalización según 50 años de datos. No reducen demanda, solo hacen el negocio más rentable según economía de mercados negros. Y violento, según estadísticas de homicidios.
Pero cambiar políticas es, según análisis político, imposible políticamente. Y según evaluación objetiva, cada estrategia intentada ha fracasado. Fumigación de cultivos según programas implementados. Los mueven según observación. Operativos militares según décadas de esfuerzo. Capturan algunos según datos. Negocio continúa. Capturas de líderes según casos mediáticos. Son reemplazados según evidencia. Militarización de fronteras según inversión masiva. Encuentran nuevas rutas según inteligencia. Encarcelamiento masivo según estadísticas penitenciarias. Prisiones llenas según capacidad. Calles no vacías de sustancias según disponibilidad. La única estrategia que ha mostrado algún éxito, según estudios comparativos, legalización y regulación de marihuana según modelo estatal en USA, es, según realidad política, imposible de extender a otras sustancias en futuro cercano. Entonces estamos, según análisis, atrapados en ciclo vicioso que matará según proyecciones a cientos de miles más antes de que haya cambio significativo, si es que lo hay según escepticismo de expertos. Para la gente que vive en México según estadísticas de violencia, en Colombia según reportes, en zonas productoras y de tránsito según geografía, esto significa según pronóstico, décadas más de violencia, corrupción y destrucción del tejido social. Para familias en Estados Unidos, según el CDC, y otros países consumidores, según datos internacionales, significa décadas más viendo hijos, hermanos, padres, morir de sobredosis según certificados de defunción. Para los mismos participantes, según análisis de riesgo ocupacional, significa ciclo interminable de violencia donde incluso los ganadores, según casos documentados, terminan muertos jóvenes o en prisión perpetua. No hay ganadores verdaderos según análisis de resultados, solo diferentes tipos de perdedores. Pero el negocio, según todas las métricas, continúa. Las sustancias se siguen produciendo según datos de incautaciones. Los consumidores siguen consumiendo según epidemiología. Los muertos se siguen acumulando según estadísticas de mortalidad. Y las ganancias siguen fluyendo según análisis financiero. Es, según definición económica, el negocio perfecto en el sentido más diabólico posible. Resiliente según evidencia histórica. Adaptable según observación. Increíblemente lucrativo según números. Y completamente destructivo según impacto social. Y hasta que confrontemos, según expertos en políticas públicas, las verdades incómodas sobre por qué existe y qué se necesitaría realmente para abordarlo. Tratamiento de adicción masivo según modelos de salud pública. Desarrollo económico en zonas pobres según teorías de desarrollo. Regulación en lugar de prohibición según experiencias internacionales. Atención a la demanda, no solo la oferta. Según lógica básica, seguirá siendo según conclusión inevitable, el negocio que nunca cae. Esta ha sido investigación profunda según metodología periodística, sobre las sustancias más vinculadas al narcotráfico en México y la economía detrás según análisis estructural. No es historia con final feliz según realidad. Es análisis brutal de una de las industrias criminales más grandes y destructivas, según escala, en la historia documentada de la humanidad. Si este análisis, según impacto, te hizo entender algo nuevo sobre por qué este problema es, según complejidad, tan difícil de resolver, dale like, suscríbete y comparte según apoyo al canal. La verdad debe contarse según principio periodístico, no para desmoralizar, sino para entender según propósito educativo. Porque solo entendiendo según epistemología la verdadera naturaleza del problema, podemos empezar a pensar en soluciones reales según pragmatismo, en lugar de políticas performativas que, según evidencia histórica, no funcionan. Gracias por quedarte hasta el final de este análisis según duración. Nos vemos en el próximo video según promesa, carnal. Esto ha sido
Crímenes de Poder MX.